Hola, ¿cómo estás? Soy Yoshi y ¿todo bien? Entonces, quería explicar de lo que quería ofrecer de como pack, ¿no? Para y ayudar rendimiento de golf. ¿No? Sobre todo que deporte, yo pienso como clínica Yoshi que pienso que más importante es sin hacer lesiones, quiere decir, ¿no? Como así, de sin lesiones, ¿no? De sobre todo disfrutar deporte sin lesiones, ¿no? Como yo estudiaba medicina deportiva, esas cosas, y luego entró este mundo de medicina oriental, esas cosas, y también damos masaje, pero también ¿por qué ocurre lesiones? ¿Por qué ocurre lesiones? Es claro, primero que como lesión deportiva quiere decir como choque, por ejemplo de rugby o algo de fútbol, como choque, es claro, no podemos evitar. Pero de mayoría de lesiones deportivas viene de cansancio de cuerpo, sobre todo de falta de movimiento de, quiere decir, esqueleto. ¿No? Quiere decir que normalmente cuando podemos andar bien, pero cuando se cansa también, como así se cansa, entonces quiere decir que por de estropear su postura, que lo que debe tenerlo, entonces usa músculo que no debe usar, ¿no? Entonces, final que tira más músculo que no puede tirarlo. Entonces, este músculo llega donde articulación, esas cosas, y encima hay que moverlo, entonces lesiona. Con mucho tiempo, cansancio. En este sentido, entonces creo que cada vez más que tenemos que saber qué movimiento de molestia, esas cosas. Entonces, yo creo que este ejercicio que también puede mejorar su rendimiento, eso sin duda, pero también que es como puede chequear cuerpo para hacer deporte mucho tiempo. Por ejemplo, por eso es que quería hacer golf, porque es un deporte, golf es un deporte que dura muchos. Por ejemplo, hay gente que hace 95, algo así también, ¿no? de edad. Entonces, yo creo que si puede hacer mucho tiempo con deporte, entonces creo que decir que de rendimiento de cuerpo bien, encima yo calidad de vida, también yo creo que de muy importante. Y cada vez más que de esperanza de vida saludable es lo que estamos contando de vida, por ejemplo, ¿no? Después de hay gente que tiene experiencia de vida, por ejemplo Japón, bastante altos, pero quiere decir que mucha gente está última de 10 años, algo así, poquito hospitalizados. Entonces, final que no puede disfrutar de vida en el último momento. Entonces ¿por qué estoy haciendo esta clínica? Es también queremos enseñar de esperanza de vida saludable. Entonces, quiere decir menos posible de acabar vida que usando cuerpo bien. Entonces, ese sentido también que cuando hace golf se lesiona. Entonces, claro, y no está bien. Y luego no ganas esas cosas. Entonces, yo creo que qué punto podemos ayudar es simplemente y dividimos cada movimiento que es necesario, este caso golf, también otro deporte también, pero he enfocado más golf. Entonces este golf, entonces cada movimiento que usa músculo, entonces cada momento que yo trato para relajar músculo, más blando, flexibilidad, por ejemplo, como se dice, de muñeca, esas cosas, entonces y mira, este movimiento no puede, entonces molesta antes de hacer golf, entonces posiblemente puede ocurrir lesiones. Entonces es asunto de medicina preventiva, también prevención de lesiones, es también como quiere decir que este pack puede utilizarlo para prevención de deporte, para sobre todo durarlo. Entonces yo quería explicar más o menos qué punto que estamos pensando idea, y luego también yo creo que voy a enseñar con movimientos, y luego después de mirar esto yo creo que es necesario algo que lo que esta persona que haciendo golf. Entonces, como de este caso José Antonio, de señor José Antonio, que me ayudará mucho para construir buen pack, ¿no? Entonces yo creo que con esto y final de mi idea es, ¿no? Y es gente que
ayuda mucho para usar tiempo de deporte, quiere decir, ¿no? Mejorando de vida, esperanza de vida saludable. Entonces, yo creo que este asunto es importante. Muy bien, entonces explico. Entonces, como este caso golf, ¿no? Como he contado, disfrutar del deporte sin lesionar. Es lo que quiero hacer clínica Yoshi. Entonces, y yo he estudiado de algún movimiento y luego yo creo que cada vez más poquito cambiando detalle que gente que hace golf, porque yo en realidad cuando vi movimiento, entonces más o menos que dividimos cuerpo humano y qué movimiento es esto, ¿no? Entonces yo creo que base de movimiento primero hay que usar bien sus esqueletos, ¿no? Que hueso, esas cosas. Entonces si mucha gente hace movimientos de fuerza, ¿no? Usando músculo, entonces usa demasiado músculo, entonces al final que lesiona a muchos. Entonces si usar músculo, quiere decir solo usando esqueleto y menos posible de fuerza del músculo, yo creo que es importante. Y luego añadimos músculo, lo que hace bien, entonces no lesionamos. Es lo que quiero enseñar a gente, ¿no? Imagínense, por ejemplo, alguna persona de judo, jugador de judo que usa de cuerpo bien, entonces puede tirar una persona muy grande. No, esta no está haciendo fuerza, ¿no? Que con fuerza pierde, pero usa esto porque sabe cómo colocar, sabe cómo saber cómo fuerza para tirarlo. Entonces este asunto también tiene que saber usar bien este esqueleto. Entonces yo he pensado dos cosas: rotación horizontal de tronco costilla, y luego más buen ángulo de articulación de cadera. Es de uso de rodilla por samurai. Hasta aquí vamos. Entonces yo creo que uso de movimiento base es, luego explico más, pero primero un poquito explico más, porque rotación horizontal del tronco quiere decir que como hacemos esto, de movimiento con esto, quiere decir parte superior, esto es un movimiento, si no usa bien, quiere decir que, mira, cuando hace esto molesta, entonces cuando hace golf como esta, entonces seguramente molesta. Por eso dividimos primero con estos. Esto. Y sentimos bien y donde está bien de funciones. Y luego que si nota, mira, Yoshi, cuando hace esto molesta, por ejemplo, esta zona o algo así, entonces creo que hay que hacer masaje. Quiere decir para mover bien. En este caso yo creo que estoy pensando que usar bien, quiere decir, de dorsal ancho, este de músculo que llega hasta detrás. Entonces este músculo que si usa bien, hacemos masaje bien, y entonces yo creo que estará bien. Y luego este caso, buen ángulo de la articulación de cadera, quiere decir que buen ángulo, ¿qué es? Normalmente hace como esta, entonces poquito le enseñamos, yo creo que gente tiene que doblar rodilla, esas cosas. Entonces, esas cosas que en realidad que es difícil donde es puntos. Y entonces nosotros pensamos que en Japón, japoneses están usando siempre tanden. Tanden significa que abajo del ombligo, como 3 dedos abajo, que tiene energéticamente. Entonces cuando hace, por ejemplo, samurai o de kendo o también judo, siempre usamos tanden. Entonces, cuestión es cómo usar tanden. Es una cosa que no se ve anatómicamente, esas cosas. Entonces, y más bien fácil de decirlo, imagínense para usar de katana de japoneses, la mayoría de gente piensa que cómo hacer esto, como esto. Entonces, esto usando músculo de brazos, pero esas cosas que cuando hace músculo con fuerza, entonces gente se nota que usa músculo, por eso ataca. Entonces hay que sacar de katana, quiere decir, ¿no? De cuchillos, ¿no? Entonces sin saber con rivales, ¿no? que tienen que cogerlo. Entonces quiere decir, ¿no? Es para que, ¿cómo puede hacer? Por ejemplo, los samuráis usan rodilla. Cuando baja, ahora creo que no se ve bien, entonces
De cuando baja rodilla, quiere decir usa bien rodilla, entonces naturalmente levanta katana. Entonces yo creo que este asunto hay que saber por cómo sacar rodilla, quiere decir quitar fuerza de rodilla llamamos nosotros. Entonces esto creo que tiene que entrenar como esta. Entonces con este ángulo y ayudaría mucho más, luego inclinar el cuerpo, esas cosas. Y luego buscar buen ángulo de, ¿cómo se dice? De postura de empezamos de golf. Y siguiente caso. Esta aquí es con base de movimiento. Y luego siguiente caso he dividido movimiento de más o menos de golf. Quiere decir iniciar el cuerpo. Quiere decir que como este movimiento. Luego me enseña esto. Y luego subir palo. Subiendo palo. Y luego bajar palo. Y luego contacto pelota. Contacto pelota de golf. Y luego finalizar. Yo creo que esos 5 movimientos divididos hay que enfocar bien. Entonces con esto y luego de qué músculo está usando. Más o menos yo conozco dónde está usando. Entonces, y cada movimiento primero hay que saberlo. Y si nota bien tensión, entonces bien. Y luego después de masaje, si se sienta bien, entonces yo creo que está bien adecuado. Pero cuando hace esto, mira, eso molesta. Entonces creo que hay que tratar bien. Y luego cuando movemos esto, entonces no puede subir hombro, esas cosas. Cuando hace esto, molesta la rodilla. Entonces creo que hay que tratar con este movimiento. Eso es cada movimiento probando y luego damos masaje. Entonces al final conseguimos todo movimiento. Y luego importante es con este movimiento y cómo uso de antebrazo muñeca. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo que he visto video, entonces con esto y también tiene que saber cómo usar antebrazo muñeca. Esas cosas quiere decir que tiene que ser muy blando, flexibilidad de esas muñecas. Si puede mover bien con estos, entonces no podemos utilizar este cuerpo suficientemente. Entonces yo creo que por esa razón cada movimiento hay que saber cómo usar de antebrazo y muñeca. Antebrazo quiere decir que desde muñeca y hasta codos. Esos músculos quiere decir hay tibia, radio, cúbitos. Entonces esto es rotación, yo creo que es muy importante. Entonces para hacer bien, entonces yo creo que función de movimiento de cuerpo es importante. Por eso hacemos masaje o vendaje o aprender el cuerpo. Y yo creo que con esto, para probar primero es usando toallas. Entonces cuando usa toalla y luego confirmando como esta y luego como esta. Quiere decir que primero antes de llevar palo, yo creo que usando toalla y luego confirmando movimiento muy lentamente y luego usando cuerpo, abriendo cuerpo. Entonces final podemos poner palo y luego claro también es distinto, pero yo creo que lo que quiero hacerlo no lesionarlo y usar haciendo buena postura, siempre usando buena postura, entonces al final conseguiremos. Entonces yo creo que para hacer un movimiento correcto, entonces creo que dividir movimiento cada cosa y luego podemos realizar un de máximo posible de su esqueleto, de huesos. Entonces, final, si quiere, después de usar el esqueleto también sale bien, pero con esto y también hacer musculaciones. Entonces, quiere decir fuerza, también podemos dar hasta pelota suficientemente, conectar bien, de llegar bien, transformar bien de su fuerza hacia pelota. Entonces, final, mueve. Y luego, claro, y táctica de golf, esas cosas, yo creo que otra cosa. Yo creo que primero de movimiento de cuerpo, como yo soy experto de movimiento de cuerpo, yo creo que así y de base es creo que importante. Ahora miramos y cada movimiento y como estos bases de movimiento y como lo que estoy pensando. Vamos a enseñar. Gracias.
Hola, ¿cómo está? Entonces, ahora miramos cada movimiento para conocer bien más o menos de base del movimiento de golf, y lo que pienso yo. Entonces, como rotación horizontal de tronco y costilla es como he contado, ¿no? Como esta. Cogemos bien, ¿no? Y luego rotando. Primero con su cabeza también está bien, pero yo creo que futuro hay que moverlo sin mover cuello. Entonces, con este movimiento, aquí duele, o aquí duele, o algo así. Entonces, yo creo que hay que trabajar estos sitios también. Entonces, y trabajo masaje, esas cosas, probando. Bien. Aquí no está bien. Entonces, cuando hace esto, entonces trabajamos, por ejemplo, este sitio. Entonces, cuando trabaja bien, mueve bien, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, también cuando hacemos estos movimientos, primero cuello, movimientos, pero con esto, sin mover el cuello, significa que esta zona de músculo del cuello también está limitando de movimiento, quiere decir, tiene tensiones. Entonces, esto primero solucionándolo. Entonces, si funciona bien con esto, con este movimiento con fluidez, entonces, siguiente caso, podemos mover el cuerpo. ¿Qué dice, no? Y más, es buen ángulo de la alteración de cadera. Como he contado como teórica, entonces como samuráis, y cuando quitamos katana es como como cuchillo, entonces hace estos. Pero mayoría de gente, yo creo que occidental, que es gente de Europa, piensan que usando muy rápido de este músculo. Pero en realidad los japoneses, que samuráis, es que no usa fuerza. Quiere decir que está usando rodilla, ¿no? Uso de rodilla. Entonces, como usa rodilla, sin fuerza de rodilla, entonces naturalmente sube de katana. Entonces, yo creo que con este movimiento, justo cuando hace esto, estos ángulos de cadera, que siempre importante uso de tandem, quiere decir que buen ángulo de cadera. Con esto, entonces, movemos. Y movemos. Entonces, para hacer estos movimientos es muy difícil. Por eso yo creo que hacer ejercicio de cadera también. Quiere decir masaje, esas cosas. Cuando hace movimientos, choca esta y no hay fluidez o duele espalda. Entonces trabajamos estos sitios, entonces para cumplir estos movimientos. Y entonces luego, primero hacemos esto y luego siguiente inclinar el cuerpo. Inclinar el cuerpo. Ya podemos empezar. Cuando inclina cuerpos, así hay que usar psoas, músculo de frente y también abdomen y también esas cosas. Si tiene de molestia de esto, no puede hacer esos movimientos. Así que yo creo que con esto, cada movimiento, conociendo su función de cuerpo, y luego, primero paso esto. Y entonces, con esto, y cómo está haciendo de antebrazo, por ejemplo, yo creo que hay que rotar bien hacia afuera. Esto creo que tenemos que hablar de esa manera. Entonces, con estos movimientos, entonces final puede levantar hacia arriba y luego esas cosas. Entonces, yo creo que primero saber cómo usar izquierda, del brazo izquierda, con este movimiento, y luego bien, y luego levanto, quiere decir, ¿no? Subir, paro, y luego bajarlo, y luego contacto, y luego finalizar. Con estos movimientos, dividiendo y usando, yo creo que en este caso, toalla, simplemente esa toalla que, como saber confirmar
movimiento de cuerpos. Y luego, entonces, con este movimiento que como dividiendo es, yo creo que importante es antes de empezar golf, antes de acabar golf también, sabiendo movimiento. Ah, mira, este movimiento no está bien. Entonces yo creo que, vale, vamos a hacer ese ejercicios, por ejemplo. Y luego, también, ¿no? Eso también yo tengo esas informaciones, entonces cada uno de movimientos y vamos a hacer esas cosas. Y también yo ayudo para hacer masaje, para cumplir todo, ¿no? De procesos. Entonces yo base es primero tiene que relajar muñeca, esas cosas, pero quiere decir que de cada movimiento es también para saberlo de qué músculo está usando. Entonces todo músculo que está confirmado bien, movimientos, entonces al final ocurre fluidez todo y luego hacer buenos movimientos, ¿no? De cuerpo humano. Y luego, ¿no? Como he contado, que por ejemplo, es de táctica, por ejemplo, depende, por ejemplo, primero hacer esto y luego tiene que ser, por ejemplo, si entra estanque, algo, entonces tiene que hacer algo, otro estilo que va a tener, ¿no? Yo creo que de último momento, ¿no? También, ¿no? Con pata, esas cosas también son distintos, yo creo, pero de base de importante es que movimiento es dividiendo, entonces por dividir un movimiento como yo he hecho 5 pasos, entonces sabemos de cuál es molesta, entonces puedo trabajar músculo y también luego siguiente caso puede entrenar bien este músculo para fortalecerlo. Entonces si no hace esas cosas, entonces solo hacer musculación de por ejemplo fútbol, entonces quiere decir que también funciona, pero que no es directamente, no llega para hacer golf. Entonces, y para iniciar no motiva tanto. Así que yo creo que de usar bien todos los movimientos, entonces yo creo que importante es dividiendo de las cosas. Por ejemplo, como contacto de pelota último, yo creo que también de cuello también, porque al final cuello que si tensa mucho, entonces como hacer bien para fuerza de cuello también. Entonces, para mantener cabeza, entonces tiene que ser buena condición de cuello. Y luego, por ejemplo, subir, bajar, es también yo creo que auricular, ¿no? Auriculando abdomen que está corriendo auricularmente. Eso también viene contracción y luego tirando y luego otra contracción y luego tirando. Entonces quiere decir que esa zona de músculo también hay que moverlo también. Entonces, si aprende bien de movimiento de cuerpo para estos movimientos, yo creo que es más fácil de conseguir rendimiento de golf. Muy bien, entonces he dicho esto, entonces yo creo que es de muñeca también, hay manera para mover bien estas muñecas, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cosa que dividiendo cosas y yo trabajando y masaje y luego haciendo, probando y masaje, haciendo, probando y yo creo que así vamos a conseguir movimiento de golf correctamente. Muy bien, es una parte lo que quería hacer. Entonces yo luego hablando de usted también poquito seguimos movimientos. Es primero idea lo que tengo. Muchas gracias, hasta luego.